andar siempre auténtico. Y el que dice que no es cierto, madre. No son solo balas, carros blindados. Oye, weón, que se murió Juan Gabriel. Me está ahí weando, po. Ay, no, ahorita me da risa, pero cuando pasó me dio patatus, diabetes. Cuando Iván dijo México, el hombre así dejó con una mano en el volante. Nos dimos cuenta que prácticamente todo trailero oía mucha música mexicana. Cuando alguien escuché una guitarra mexicana, grite ¡olé! Como si fuera España. ¡Olé! Ole, ¿cómo que ole? No, ole. Prohibir no soluciona absolutamente nada. ¿Qué es México? México es su gente, sus lugares, su comida, pero también su música. Y su música va desde los valses antiguos hasta los corridos tumbados de hoy. Y sus letras no son solo balas, carros blindados, las trocas. La música regional mexicana nace en ranchos, sin barrios, para después resonar en todo el mundo. Para este video de Semo Voyage nos pusimos bien musicales, de eso va. Díganme acá abajo en los comentarios cuál ha sido su experiencia con la música mexicana, porque ahí les va la mía. Me puse a pensar en todas las veces en que la música mexicana me ha movido fibras emocionales, personales, también en las veces en que me ha hecho entablar comunicación con diversas personas, las veces que me ha maravillado el arraigo que tiene en varias partes del mundo. Por ejemplo, el 28 de agosto de 2016 yo me encontraba en la capital de Chile, Santiago. Caía la tarde y nos encontrábamos en una feria, como le llaman en Chile, en un tianguis, como le llaman en México. De repente, uno de los vendedores le comenta a otro: oye, weón, que se murió Juan Gabriel. Me está ahí weando, po. ¿Me está ahí weando? Sería en mexicano algo como ¿me estás cotorreando? Y al otro le contestó: no, no te estoy cotorreando, no te estoy weando. Te lo verifiqué en la cuenta de un medio mexicano y sí, lamentablemente se nos murió Juan Gabriel. La noticia de la muerte del compositor Juan Gabriel, de quien no tengo que dar presentación, pues ustedes saben perfectamente quién es, se corrió como pólvora en cuestión de segundos por todo el tianguis. Tanto vendedores como compradores hablaban del tema y desde muchos puestos comenzaron a poner, adivinaron, canciones de Juanga. ¡Qué poder! Estando en Santiago de Chile, a más de 6,000 kilómetros de distancia de México. Estuvimos en Chile porque Iván y yo hicimos un viaje mochilero de 1 año y medio de Colombia hasta Chile, justamente, en el cual visitamos 9 países, muchísimas ciudades y pueblos más. Sobre esta anécdota de Juan Gabriel hablo precisamente en el capítulo que le dedicamos a Santiago de Chile. Grita que se murió Juan Gabriel. Yo estaba que llevaba el tren porque quería por lo menos verlo una vez en vivo en la vida y me di cuenta que ya no se iba a poder. Durante este viaje, en distintas ocasiones hicimos autostop, pedir aventón. En cierta ocasión, un trailero nos dio un aventón de Bariloche, en Argentina, a Osorno, en Chile. Los dos subidos al tráiler, bien encarrerados, el trailero nos pregunta que de dónde veníamos. Yo le dije que soy de Francia e Iván le comentó que era de México. Ay, no, les juro que en este momento, ahorita me da risa, pero cuando pasó me dio patatus, diabetes, casi me da así, me muero de miedo en el instante. Pero cuando Iván dijo México, el hombre así dejó con una mano en el volante en una autopista de la cordillera de esas que como serpiente, una mano en el volante así y buscando un CD en la parte de arriba. Lo agarra, yo ya estaba pálida, nos lo muestra y dice: miren, justo en este momento antes de que se subieran estaba escuchando esto. Y que nos enseña un CD de Marco Antonio Solís, el Buki. La neta ya no me acuerdo si lo volvió a poner porque yo ya estaba... Cuando estuvimos en el norte de Argentina pasó algo similar. Quienes nos dieron aventón venían oyendo a los Tigres del Norte. Nos dijeron que les gustaban los tigres porque cantaban cosas campiranas con las que se identifican. Nos dimos cuenta que prácticamente todo trailero, sobre todo en Chile, oía mucha música mexicana durante sus largos viajes. Bueno, Chile es un caso aparte en cuanto a música mexicana. Ya verán más adelante por qué. En esta misma aventura viajera llegamos al llamado fin del mundo, a la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, en la antesala de Ushuaia. Ahí estuvimos en casa de unas amigas, Aileen, su hermana Tania y su mamá Lidia. La mamá de Aileen es una gran fan de la compositora mexicana Ana Gabriel, y cuando la artista sinaloense ha ido a Argentina, Lidia sí iba a verla, viajando grandes distancias.
experiencias. Estar a unos pasos de la Antártica y escuchar por unas bocinas Luna, tú que lo ves. Yo como extranjera me llamó mucho la atención, fue darme cuenta del poder, del arraigo de la música mexicana fuera de México. Pero no sé, tal vez para un mexicano sería normal, lo tomaría con más naturalidad. Ya ustedes me dirán acá abajo en los comentarios. Durante el viaje, cada que decíamos México, sí o sí uno de los primeros temas que salían era su música. Incluso en Brasil, donde se habla portugués. Pero la fascinación por la música mexicana va más allá de Latinoamérica. Hay un caso que a mí me tocó vivir de manera personal, pues conocí a la persona del caso de François Guigou, que ven ahora en pantalla. Este hombre nació en París y fue conocido como el charro francés. Mas si en fin me hicieras caso y me dieras una frase, Lo visitamos en 2019 con motivo del Encuentro Internacional del Mariachi que se celebra en Guadalajara, Jalisco, evento al que Pancho, como lo llamaban en México, asistía cada año. Te voy a presentar Miguel Aceves Mejía. Yo casi me desmayé y Miguel me dijo, ¿seguro, Franchute, cantas mis canciones? Maestro, claro que sí. ¿Cuáles? Todas. Y él dijo a Raúl Velasco luego, la semana que entra regreso al programa para echar la segunda voz al charro francés. Estoy cantando con los Cuates Castilla, con María de Lourdes, Cuco Sánchez, me acompaña de vez en cuando el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Pero ¿cómo es que Pancho conoció la música mexicana? Su padre fue un médico francés que en cierto momento tuvo que venir a México a un congreso. Al terminar y regresar a Francia, le llevó unos regalos a su pequeño hijo. Il est revenu avec disque de Miguel Aceves Mejía y un petit sombrero. Esos discos hicieron que comunicara a sus padres, de grande, quiero ser cantante de ranchero. J'ai appris les chansons sans savoir ce que ça voulait dire. Ma mère m'a confectionné mon premier costume de charro. Sin hablar español y aprendiendo a cantar en el camino, comenzó a hacer sus primeras actuaciones acompañado de mexicanos residentes en Francia. Si gustan ver el video completo de François Guigou, el charro francés, se los dejo en la caja de descripción. ¡Qué cosas!, ¿no? La culpa de todo la tuvieron unos simples discos de Miguel Aceves Mejía. Pancho se enganchó de la música mexicana sin siquiera haber puesto un pie en México y sin tener amistades mexicanas. Desafortunadamente, el charro francés murió en junio de 2020. Su memoria queda y en todo el ambiente charro de Jalisco se le recuerda. Y allá, del otro lado de la pantalla, ¿qué relación tienen ustedes con la música mexicana? Sean mexicanos o extranjeros, ¿Qué experiencia les ha dejado? ¿En qué momento les ha acompañado? Me dará gusto, como siempre, leer acá abajo sus comentarios. Por cierto, estimada audiencia, varias personas me comentaron que aunque estén suscritos al canal, no les llegan las notificaciones de cuando subo nuevo video. La cosa es que desde hace tiempo YouTube cambió reglas en las suscripciones. Ya no basta con estar suscrito. Ahora, aparte de estar suscrito, deben hacer clic en la flechita de al lado y activar todas. De esta manera les llegarán, ahora sí, las notificaciones de cuando subo nuevo contenido. En Francia, la canción más popular es sin duda La Bamba. Más en la versión de Los Lobos. Sonar. Otra muy conocida y que le compite a La Bamba es Bésame Mucho. Como si fuera esta noche la última vez. De la compositora Consuelito Velázquez, canción que han interpretado Dalida, Dany Briand y Christophe, emblemas de la chanson française. Otra canción muy popular es la que se ha vuelto el himno whitexican por excelencia. Pero la melodía, ¿qué culpa tiene, no? Cielito lindo. Ay, 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 canta y no llores. Otra composición mexicana muy reconocida es La Cucaracha. Conocida en Francia gracias a su adaptación en 1935 por Tino Rossi. À Mexico dans un bouge, Paquita la jolie fille. La Llorona también comienza a sonar. Aunque ella apenas agarrando fuerza debido a, adivinaron, al impulso de Día de Muertos en el mundo. Otra rola mexicana que se conoce en Francia es La Malagueña. Ni siquiera parpadear. ¡Échele, viejo! Aunque muchos piensan que es española. De hecho, es muy común en Francia que cuando alguien escuche una guitarra mexicana grite ¡olé! Como si fuera España. ¡Olé!
Ole, ¿cómo que ole? No, ole. Y si de música mexicana en Francia queremos hablar, no podemos dejar de lado lo que pasa cada año en el pueblo de Barceloneta, que se ubica a las faldas de los Alpes franceses. Cada verano, desde hace ya varios años, esta ciudad festeja a México y a su música con las Fêtes Latino-Mexicanas. Hay comida, exposiciones, talleres, obvio, mucha música y baile de México. Dios dame fuerza, que me estoy muriendo por ir a buscar. Un fuerte aplauso para esta mujer. Por tu cuenta, Las palabras. Los envidiosos dirán, seguramente esta Cef aprendió la canción para el video. No, en lo absoluto. Me sé la canción, me fascina Paloma Negra. Aquel día en Barcelona ni sabía que la iban a cantar y mucho menos que el del mariachi me iba a pedir que me parara para que la cantara con él. Todo se dio pues naturalmente. Y es que me gusta la música mexicana. Aunque no sepas hablar español, la música mexicana te habla. Y cuando lo sabes hablar, entiendes que la música mexicana, sus letras te tocan. Eso por un lado, porque también puede ser muy pícara y divertida. Tiene todo un rango de emociones. Consejo, si alguien que me ve da clases de español a extranjeros, no duden en usar canciones del regional mexicano, porque aparte de enseñar el idioma, también da pedazos del alma del país. Así como la comida es muy diversa, gracias a lo muy variado de su territorio, pasa igual con la música. No es lo mismo las polcas o corridos del norte que los sones jarochos de Veracruz, los huapangos de la Huasteca, el mariachi de Jalisco, las bandas sinaloenses o las oaxaqueñas, la marimba de Chiapas, las cumbias sonideras de aquí, de Chilangolandia. Que no es tanto música regional, pero sí le da mucha identidad a la Ciudad de México. Y eso que solo cite unos pocos géneros, porque hay más. Y luego aparte, estos géneros regionales se mezclan con pop, con rock, con ska, con punk, con electrónica, hasta con metal. Es una música muy nacional, muy orgullosa de su país. ¡Qué rolón pa'l sobaco! Por ejemplo, la de Somos Más Americanos, de los Tigres del Norte. Somos más americanos que todititos los gringos. Y es que esa rola es más punk que muchos que se dicen ultra super mega punk. Es una música fuerte, honesta, con amplia proyección, por la simple razón de que es genuinamente popular. No es snob, pretenciosa. Andar siempre auténtico, auténtico. Y el que dice que no es cierto, madre, Se escucha en grandes foros, en festivales, pero también vas en el taxi, en los tianguis, en la pollería y ahí lo escuchas. La guitarra acompaña a México. No en vano la película de Pixar, Coco, para hablar del Día de Muertos y de México, tuvo que recrear una historia que se desarrolla teniendo como marco la música regional mexicana. Les decía hace unos instantes que Chile es un caso aparte en cuanto a la música mexicana, pero voy a dejar a Iván que se los explique mejor. Pues sí, en efecto, como dice Severin, la situación de Chile en cuanto a música mexicana es realmente todo un caso. Y esto se debe a que en Chile la música mexicana tiene una penetración muy profunda en el ámbito popular. Hay festivales de música mexicana en Chile, sobre todo en el sur chileno, en el campo chileno, durante todo el año, en diferentes regiones. En Chile hay muchos grupos, sobre todo de música norteña y mariachi, y también de estilo grupero. Allá se le conoce a la música mexicana básicamente como música ranchera. Algo que llama mucho la atención es que cuando llega, por ejemplo, el mes patrio, en septiembre, igual que en México, se arman allá en Chile las fondas o las ramadas, sitios que se arman exclusivamente para estas fiestas, donde hay antojitos, artesanías y sobre todo música chilena, ¿no? Y lo que llama la atención es que aparte de que, por ejemplo, uno pueda encontrar la cueca, que es el baile nacional de Chile, se encuentra mucho y 100% seguro va a haber música ranchera. La penetración de la música mexicana en Chile se remonta a la época de oro del cine mexicano, sobre todo. En esa época en que actores eran cantantes, cantantes eran actores, Jorge Negrete, Pedro Infante, y pues bueno, Jorge Negrete estuvo de gira
por Chile. En ese entonces, pues, bueno, uno de las claves del entretenimiento era la música y el cine, pues por ahí entró, ¿no? Y desde entonces el gusto por la música mexicana en Chile es bastante amplio. Y bueno, dicho esto, regreso cámaras y micrófonos con Severin. No podemos no tocar el tema, la polémica alrededor de los corridos tumbados. Mi postura es que, claro, puede y debe existir este género, pero las experiencias, sea del barrio o del campo, que son generalmente los temas que toca este género, van más allá de lo que se encajona a este género, que es generalmente pues el narco y la violencia. Igualmente se podría tocar estos temas, pero de una manera diferente. En la calle y en el campo hay también amor, desamor, comunidad, familia, migración, la banda de amigos, la identidad, la resistencia, el punto de vista femenino. Y ahí es donde está la fuerza del regional mexicano, incluidos los tumbados, en todo ese abanico de posibilidades. Yo apoyo la idea de la no censura. Al final del día cada uno va a escuchar lo que quiere escuchar y está bien. Lo que sí apoyo es que el catálogo de la música mexicana es muchísimo más amplio que las canciones con letras que te glorifican la violencia. Prohibir no soluciona absolutamente nada, pero motivar a que se generen otro tipo de letras sí lo hace. Inscríbanse en el concurso que se lanzó, el de México Canta. En México, la música es parte de nuestra vida, de la fiesta y de las grandes ocasiones. Es abierto a toda persona nacida en México y a aquella México estadounidense. Pero me pongo a pensar que si un día lanzan un concurso de música regional mexicana abierto solo a extranjeros, uy, se vería la cantidad de personas que no son mexicanas de nacimiento, pero sí de corazón, que se inscribirían. Esta situación valida aquello que dijo Chavela Vargas cuando se le preguntaba que cómo alguien nacido en Costa Rica cantaba regional mexicano. Los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana. Lo mismo decía el charro francés. Por equivocación de la cigüeña. Yo nací en París, cerca de Notre Dame. Me siento muy mexicano 100%. Y como decía Chavela, que era de Costa Rica, nosotros mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana. Tosque, ¿quién es el primero que se va a atrever a tocar una guitarra mexicana o a echarse un falsete estilo Miguel Aceves Mejía? Estoy segurísima que todos ustedes tienen una experiencia con la música mexicana, sean extranjeros, mexicanos nacidos donde les dio su rechingada gana, como decía Chavela Vargas. Escriban, los leeré. Gracias como siempre por sus variados apoyos que van desde ver este video, darle manita arriba, compartirlo y echarle batito acá abajo en los comentarios. Gracias por todo, nos vemos en la próxima entrega. ¡Chao!